Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos con el capítulo 6 y final del Manual de Carreño, diferentes aplicaciones de la urbanidad. Artículo 1. De los deberes respectivos. 1. Las personas entre quienes existen relaciones especiales, ya sean accidentales o permanentes, se deben respectivamente ciertas consideraciones también especiales. 2. Deberes entre padres e hijos. La afabilidad y la franqueza del padre, y el respeto y la sumisión del hijo, forman un sublime concierto que hace de sus relaciones el encanto de la vida doméstica. 3. Entre sacerdotes y seculares. El ministerio del sacerdote es tan sublime, son tan puras y tan eminentes sociales las doctrinas contenidas en la ley evangélica, que es la ley suprema de todas sus acciones, entre magistrados y particulares. Los magistrados, así como no tienen otro norte que la conciencia y la ley para el ejercicio de su ministerio, tampoco pueden apartarse en su trato con los particulares de las reglas por la moral y la urbanidad. 5. Por su parte, las particulares deben circunscribirse a los límites de la moderación y la decencia sin faltar jamás al respeto debido a los magistrados. 6. Entre superiores e inferiores. El hombre de sentimientos nobles y elevados es siempre modesto, generoso y afable con sus inferiores. El inferior tratará también al superior con suma atención y respeto. Entre abogados y clientes. 7. El abogado debe poseer un fondo inagotable de bondad y tolerancia, pero su cliente no debe, por su parte, abusar de esa tolerancia y cortesía. 8. Entre médicos y enfermos. La caridad y la paciencia son las virtudes sobresalientes del médico en su manera de conducirse con el enfermo, respecto del comportamiento del enfermo y de sus deudos. Es excusado entrar o en carácter cuánta debe ser su prudencia para con el médico y cuán grande la suma de consideración que han de tributarle. 9. Entre los jefes de oficinas públicas y las personas que entran en ellas. El jefe de una oficina pública debe recibir con afable atención a cualquier persona que en ella lo solicite y excitarla inmediatamente a tomar asiento. La persona que entre en una oficina pública se abstendrá de tomar asiento mientras no se le excita ello y no se acercará a ningún bufete de modo que le sea posible leer los papeles que en él se encuentren sin haber sido autorizado para ello de una manera expresa. 10. Entre nacionales y extranjeros. La urbanidad impone a nacionales y extranjeros un deber especial de recíproca y fina galantería, el cual consiste en elogiar siempre con oportunidad y delicadeza todo lo que pertenece y concierne al ajeno país. Artículo 2. De la correspondencia epistolar. 1. Siempre que tenemos que comunicarnos con una persona a quien no podemos dirigirnos verbalmente, ya sea para cumplir con alguno de los deberes de la amistad, ya para tratar sobre algún negocio, ocurrimos al medio de transmitirle por escrito nuestras ideas. Y como de esto se sigue con una carta, hace en todas ocasiones las veces de una visita. Es necesario que ella represente dignamente nuestra persona, así como el lenguaje, como en todas sus circunstancias materiales. 2. Con excepción de las cartas científicas y de todas aquellas que versan sobre asuntos graves, las cuales admiten un estilo más o menos elevado, una carta no es otra cosa que una conversación escrita, y no debe por tanto emplearse en ella otro estilo que aquel que se emplearía en la expresión verbal de su contenido. 3. La extensión de las cartas familiares no puede ser limitada, sino por el grado de amistad que media entre las personas que se escriben y la naturaleza e intensidad de los sentimientos que en ellas hayan de expresarse, mas no puede decirse otro tanto con relación a las cartas de negocios, las cuales no sólo deben contraerse exclusivamente al asunto sobre que versen, sino que no han de contener ni una sola frase que de él se aparte, o sea, indispensable para la inteligencia de las ideas que han de transmitirse. 4. La correspondencia mercantil tiene un estilo rápido, claro y conciso, que le es enteramente peculiar y que deben estudiar atentamente las personas que se dedican a la carrera del comercio. 5. Cuando se escribe a una persona de respeto o con quien no se tiene ninguna confianza, no se la encarga de saludar ni dar recados a otras personas a las de su familia. Y en una de negocios, sea cual fuera la persona a quien se dirija, se omite todo encargo de esta especie, aun respecto de su propia familia. 6. El inferior no dará al superior el título de amigo al principio de una carta, ni se despedirá al fin de esto titulándose su amigo, a menos que el superior lo considere verdaderamente su amigo. 7.
Las faltas gramaticales dan siempre una mala idea de la educación de la persona que en ellas incurre. 8. La letra debe ser clara y, si es posible, elegante. Solo las personas de poco entendimiento son capaces de creer que puede dar importancia a una mala forma de letra, una forma ininteligible. Es mejor que sea sencilla pero clara a que sea muy bonita pero que no se entienda nada. 9. El papel que ha de emplearse en una carta será más fino porque será de mayor confianza a la persona y no tan fino cuando no se tiene ninguna relación, o mayor la consideración y respeto que se le daba. Mas en ningún caso podrá emplearse un papel demasiado ordinario, pues esto sería visto como una falta de atención aún en medio de la más estrecha amistad. Así que tenemos ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. 10. Cuando esto se escribe a una persona respetable o de etiqueta, y siempre que una carta tiene por objeto el tratar sobre una materia de consecuencia, se emplea un pliego de papel, del llamada comúnmente papel de cartas. En todos los demás casos puede usarse bien de este mismo papel o de cualquier otro más pequeño, como el que se conoce bajo el nombre de papel de esquelas. 11. La forma interior de una carta está sujeta a las reglas siguientes. 1. Al principio del papel, hacia el lado derecho se pone la data de la carta. ¿Qué significaría al principio del papel de la carta? Del lado derecho se pone la fecha de la carta. 2. En la línea siguiente y hacia el lado izquierdo se pone el nombre de la persona a quien se escribe, procedido de la palabra señor o señora. 3. En la línea siguiente y precisamente debajo, bien que dejando algún espacio hacia la izquierda, se pone el nombre del lugar en que aquella se encuentra, o la palabra presente, si se halla en el lugar donde se escribe, dejando una línea en blanco y un espacio más o menos ancho. Hacia la izquierda se ponen las palabras muy señor mío, estimado señor, mi querido amigo, o cualesquiera otras que sean propias de las relaciones que se tengan con la persona a quien se escribe. 5. En la línea siguiente y un tanto hacia la izquierda del renglón anterior principiará el contenido de la carta. 6. Cuando se escribe a una persona respetable, se deja a todos los renglones del contenido de la carta un margen hacia la izquierda, más o menos ancho, según el grado de respeto con quiera manifestarle. Ok, y continuamos con la número 7. Cuando se escribe una carta en papel de esquelas, la data y el nombre de la persona a quien se escribe se ponen después de la firma y hacia el lado izquierdo. 13. Las cartas deben ser cerradas y selladas con cierto gusto y delicadeza, a fin de su forma exterior que produzca siempre una impresión. 14. Las cartas deben cerrarse en papel separado, siempre que se escriba a una señora o a otra persona cualquiera con quien no se tiene confianza o a quien se debe especial consideración y respeto. 15. Es sobremanera incivil el dejar de contestar oportunamente una carta, lo mismo que contestarla por medio de un recado, sin presentar para ello una excusa legítima a la persona de quien se ha recibido. 16. Es igualmente incivil el contestar una carta al pie de ella misma, cuanto esto no se exige expresamente por la persona que la dirige. Artículo 3. Reglas diversas. 1. De los objetos a que debemos consagrar mayor suma de atención y estudio es el hacer agradable nuestra persona, no ya por el conocimiento y la práctica de los usos y estilos de la buena sociedad, ni por la dulzura de nuestro trato, sino por una noble y elegante exterioridad, por la naturaleza y el modesto despejo que aparezcan siempre en nuestro cuerpo, sea cual fuere la actitud en que nos encontremos. 2. Siempre que en sociedad nos hallemos de pie, mantengámonos el cuerpo recto, sin descansarla nunca de un lado. 3. Al sentarnos, hagámoslo con suavidad y delicadeza, de modo que no caigamos de golpe sobre el asiento, y después que estemos sentados, conservemos una actitud natural y desembarazada. 4. Solo entre personas que se tratan con íntima confianza puede ser tolerable el acto de cruzar las piernas. 5. Es extraordinariamente incivil el situarse detrás de una persona que está leyendo, con el objeto de fijar la vista en el mismo libro o papel que ella lee. 6. Son actos enteramente impropios y vulgares poner un pie sobre la rodilla opuesta, apoyarse en el asiento que ocupa otra persona y aún tocarlo ligeramente con las manos. 3. Mover innecesariamente el cuerpo cuando se está en un piso alto,
o cuando se ocupa con otros un asiento común, como un sofá, etc., o un lugar cualquiera alrededor de una mesa, de manera que se comunica el movimiento a los demás. 4. Extender el brazo por delante de alguna persona, o situarse de modo que se le dé la espalda, o hacer cualquiera de estas cosas, cuando es imprescindible sin pedir el debido permiso. 5. Fijar detenidamente la vista en una persona. 6. Estornudar, sonarse o toser con fuerza produciendo un ruido desapacible. 7. Reír a carcajadas con frecuencia. 8. Llevarse a menudo las manos a la cara, rasgarse, hacer sonar las coyunturas de los dedos y jugar con las manos con una silla o con cualquier otro objeto. 7. El acto de bostezar indica infaliblemente sueño o fastidio, o bien un hábito que no ha sabido cortarse a tiempo y se toma después cerradamente por una necesidad. Cuando no podamos dominar el sueño o no nos sintamos ya animados en el círculo en que nos encontremos, retirémonos inmediatamente y sin esperar a que nuestros bostezos vengan a expresarlo, lo cual es siempre desagradable y aún ofensivo a los demás. 8. No aparezcamos habitualmente en las ventanas que dan a la calle, sino en las horas de la tarde o de la noche, en que ya hayan terminado nuestros quehaceres del día. Una persona en la ventana fuera de estas horas se manifiesta entregada a la ociosidad y al vicio de un pueril o dañada curiosidad, y autoriza a sus vecinos para creerse por ella fiscalizados. 9. La ventana es uno de los lugares en que debemos manejarnos con mayor circunspección. En ella no podemos hablar sino en voz baja, ni reírnos sino con suma moderación, ni llamar de ninguna manera la atención de los que pasan. 10. Jamás saludemos, y mucho menos demos la mano a una persona con quien no tengamos amistad, aun respecto de nuestros amigos. Cuando son superiores a nosotros, debemos esperar a que ellos autoricen nuestro saludo con una mirada, y a que nos extienda la mano para nosotros darles la nuestra. 11. Cuando nos encontremos cerca de personas que hablen entre sí de una manera secreta, huyamos cuidadosamente de llegar a percibir ninguna de sus palabras. 12. No nos acerquemos nunca a un lugar donde existan descubiertas prendas o dinero. Una persona que elevados principios no debe, es verdad, hacerse la injuria de admitir como posible que se le atribuya jamás una acción torpe, más él que echa de menos una cosa de su propiedad. Necesita poseer principios igualmente elevados para apartar de sí una especie indigna, y así la prudencia nos aconseja ponernos en todos los casos fuera del alcance, aun de la más infundada y extravagante imputación. 13. Tengamos como una regla general el servirnos por nosotros mismos en todo aquello en que no necesitamos imprescindiblemente del auxilio de los sirvientes o de las demás personas con quienes vivimos. 14. Siempre que hayamos de nombrarnos a nosotros al mismo tiempo que a otras personas, coloquémonos en el último lugar. 15. Evitemos cuidadosamente el decir de nosotros ninguna cosa que pueda directa o indirectamente ceder en nuestro propio elogio. 16. Abstengámonos de hacer costosos y frecuentes obsequios a aquellas personas cuyos medios no les permitan retribuirlos dignamente. 17. No manifestemos nunca a una persona la semejanza física o moral que encontremos en ella y otra persona, aun cuando creamos lisonjearla por tener nosotros una alta idea de las cualidades de ésta. 18. Sometámonos a todas aquellas privaciones que no nos acarreen graves perjuicios en nuestros intereses, antes que pedir prestados a nuestros amigos los muebles, libros u otros objetos que tengan destinados a su propio uso. 19. Es tan solo propio de personas vulgares y destituidas de todo sentimiento y moralidad y pundonor el pedir dinero prestado o hacer comprar a crédito en los establecimientos mercantiles o industriales sin tener la seguridad de pagar oportunamente. Si vamos a pedir dinero prestado, tengamos la seguridad de que vamos a pagar en la fecha estimada. 20. Acostumbrémonos a ejercer sobre nosotros todo el dominio que sea necesario para reprimirnos en medio de las fuertes impresiones, los gritos descompasados del dolor, de la sorpresa o del miedo, los saltos y demás demostraciones de la alegría y del entusiasmo, los arranques de la ira. Son enteramente característicos de las personas vulgares y mal educadas. 21. Tiene el hombre tal inclinación a vituperar
los defectos y las acciones de los demás, que solo el freno de la religión y la moral y los hábitos de una buena educación pueden apartarle del torpe y aborrecible vicio de la murmuración. 22. La vanidad y la ostentación son vicios enteramente contrarios a la buena educación. La persona que hace alarde de sus talentos, de sus virtudes, de sus riquezas, etc., manifiesta poseer un carácter poco elevado y se descontempúa completamente para con aquellos que saben medir el mérito por la moderación, el desprendimiento y la modestia, que son sus nobles y verdaderos atributos. 23. Guardémonos de revelar aquello que se nos haya confiado con carácter de reserva, o que nosotros mismos conozcamos que deba reservarse. 24. Seamos severamente prudentes y reservados respecto de los secretos y disgustos de la familia. Es imposible conceder ningún grado de circunspección y delicadeza a aquel que impone a los extraños asuntos de este género. 25. Es enteramente indigno de una buena educación el faltar a la verdad, sobre todo cuando esto se hace por costumbre. La mentira no solo desagrada y envilece el carácter del hombre y le despoja del derecho de ser creído aun cuando hable de la verdad, sino que le dispone naturalmente a la calumnia, que es una de las más torpes y odiosas faltas que puede injuriar a Dios y a la sociedad. 26. La gratitud es uno de los sentimientos más nobles del corazón humano y por desgracia el que se ve más frecuente combatido por las malas pasiones. Es imposible encontrar una buena educación y una completa honradez en quien es capaz de olvidar los servicios o corresponderlos con ruindades. ¿Y acaso no ha habido en el mundo ningún perverso que no haya principiado por ser ingrato? 27. Nada hay en sociedad más delicado, ni que necesite de más fino tacto que el uso de las chanzas. Ellas sazonan a veces la conversación, amenizan el trato y aún llegan a ser pequeñas demostraciones de aprecio y de cariño, pero la naturaleza no ha concedido a todos aquellas delicadezas, aquel tino que en tal alto grado se necesita para que ellas sean verdaderamente aceptables, y no siempre hasta poseer una buena educación, ni estaría animado de la intención más sana y amistosa. 28. Las chanzas no pueden usarse indiferentemente con todas las personas ni en todas las ocasiones. Ellas son privativas de la confianza y enteramente ajenas de la etiqueta. 29. Aun cuando la chanza que se nos dirija a nosotros no esté autorizada por las reglas anteriores, recibámosla con afable tolerancia y no sonrojemos jamás con un frío desabrimiento, ni mucho menos con palabras destempladas y repulsivas, a aquel que no ha tenido la intención de desagradarnos, y cuya culpa no es otra que la de carecer de las dotes de una fina educación. Fin. Chicos, muchas gracias por haberme acompañado en este manual de Carreño, espero les haya gustado, suscríbanse, compártanlo, denle like, y si tienen Webtoon síganme en Aire Escolar. Y aquí los dejo y hasta la vista, pioneros.